Bien, para mantener la orientación a objetos, la implementación puede ser un poquito más, pues tiene algunos pasos más, pero también es sencilla. Entonces, primero observamos este elemento, tenemos la clase lista simple que va a implementar la interfaz y lista. Solamente va a tener una referencia al primer elemento, que es la cabeza. Veremos que existen después otras variantes, pero vamos a comenzar con el caso más simple, que es nada más tener un atributo, que es la dirección del primer nodo. Ahí iría el primer dato en la lista. Sin embargo, bueno, ¿qué hacemos en el constructor? Recordemos que lo que queremos que ocurra por defecto es que la lista esté vacía. En este caso lo vamos a representar con la cabeza siendo null. Es decir, este es nuestro caso base. ¿Recuerdan cuando no teníamos absolutamente ningún nodo y ya quedó adentro de nuestra clase lista simple? A la cabeza le asignamos el valor null y ya esto quiere decir que no hay nadie. Bueno, entonces ahora, ¿cómo viene la parte de agregar esos elementos, las frutas del ejemplo? Bueno, programamos el método de tipo agrega al final. Ahora, ¿por qué hicimos esta cosa curiosa de devolver la misma lista? Que de hecho nos falta acá. Bueno, pues aquí se va a notar que la devolvemos. Eso se hace para ahorrar un poco de escritura. Esto. Observen cómo aquí, cada vez que agregaba una fruta, tenía que volver a escribir a la L. L.agrega al final, L.agrega al final. Si quiero simplemente agregar a todos los elementos de la lista, puedo encadenarlo de esta manera. Ya se creó aquí la lista vacía. Y a partir de aquí digo L2. Agrega al final, gato, agrega al final, perro, agrega al final, canario. Y si quieren hacer un método que en lugar de llamarse agrega al final, nada más se llama agrega, entonces podrían decir L2.agrega, gato agrega, perro agrega, canario. Y ya quedó un poco parecido a lo que teníamos en programación funcional con los constructores anidados, pero observen que la notación es bastante más limpia y más cómoda. Entonces, para eso la diseñamos regresando el mismo objeto al que le estamos agregando el elemento. Es para poder tener una notación tan cómoda como esta de acá. Bien, entonces ahora sí, ¿cómo quedó la programación de este método? Bueno, recibimos el elemento que queremos agregar en esta lista y tenemos que empezar a cuidar algunos casos especiales. En general aquí el que va a ser más diferente a todos es cuando tenemos que hacer algo con la cabeza, porque esta es la única variable que tenemos adentro de lista simple. Entonces cuando tengamos que cambiar su valor, pues lo vamos a tener que hacer aquí mismo en la clase lista simple. No hay manera de que el nodo pueda modificar esto. Entonces, al menos, bueno, no en esta versión. Entonces eso lo vamos a tener que hacer aquí. Una vez que ya hayamos resuelto lo que ocurre con la cabeza, lo demás siempre se lo vamos a dejar a la clase nodo. Bien. Insisto, esto es porque estamos trabajando en versiones recursivas. Entonces, me dan el elemento. Bueno, voy a empezar a aprovechar que estoy en orientación a objetos para poner restricciones a mi lista. Por ejemplo, aquí me va a interesar no guardar nulls adentro de la lista. A fuerzas, si tiene frutas, pues tienen que ser frutas. No se vale que adentro de la canasta haya algo llamado null. No existan las frutas vacías o las frutas no existentes. Entonces, puedo aquí reforzar precondiciones, que es algo que no podría hacer si no utilizo orientación a objetos. Y tenemos aquí precisamente esta precondición que me dice que el elemento que tengo que agregar tiene que ser distinto de null. Si el elemento es null, puedo lanzar otra vez nuestra típica illegal argument exception porque no quiero objetos nulos adentro de la lista. Lo segundo que voy a querer revisar es precisamente cuando quiero modificar la cabeza. Y eso va a suceder, en este caso, como solo estoy agregando al final, pues si no hay nadie, lo primero que tendría que hacer es crear al primer nodo con este elemento y asignarlo exactamente en la variable cabeza. Entonces, por eso tenemos aquí este primer caso que dice si la cabeza es null, entonces a partir de ahora la variable cabeza va a apuntar a la dirección de un nodo nuevo que va a contener al elemento que me dieron. Si la cabeza no es null, entonces ahora sí podemos ponerle el trabajo al nodo. Ya sabemos que mínimo tenemos un elemento. Entonces a este elemento le podemos poner la tarea cabeza.agrega el elemento que me acaban de dar.
Y a partir de aquí lo siguiente lo voy a trabajar de manera recursiva. Entonces, ojo, observen varias cosas importantes. Aquí, cuando creé el nuevo nodo, yo ya podía asumir que este elemento es distinto de null, porque si hubiera sido null, aquí ya hubiera lanzado una excepción. Entonces, de aquí para abajo, yo ya puedo garantizar que el elemento es distinto de null. Igualmente acá, como yo ya revisé el caso cuando la cabeza es null, entonces, para todo lo que ocurra acá abajo, ya puedo estar segura de que puedo utilizar a la variable cabeza con toda la tranquilidad del mundo, porque aquí hay algo, ya no es null. Entonces, estos ifs y el orden en el que vayamos resolviendo nuestros diferentes casos nos va a permitir que todo lo que trabajemos abajo ya no tenga que estar considerando lo que ya checamos en la parte de acá arriba. Eso va a ser muy importante para garantizar la correctez de nuestros algoritmos. Bien, entonces ahora veamos cómo ocurre en detalle esta tarea recursiva que le estamos dando a nuestro primer nodo de agregar al siguiente elemento. Y bueno, si suponemos que ya lo logramos y todo funciona bien, al final terminamos con un return this para agregar esta cómoda referencia a la lista con la que estamos trabajando. Bien, ¿qué ocurre entonces con la clase nodo? Bien, esta clase nodo entonces es la que se parece a la que teníamos antes que se llamaba lista. Tenemos una clase nodo que guarda adentro un dato, entonces de tipo object le vamos a llamar elemento y después tenemos el nodo siguiente, ¿no? La dirección del nodo siguiente. Vienen algunos detalles, si les interesa mucho la parte de la encapsulación y en los paquetes. Observen que, por ejemplo, en la clase nodo no le puse yo anteriormente la palabra public. Esto es porque recuerden que la idea es que nuestro programador externo no sabe que nuestras listas están hechas de nodos. Ya verán en la siguiente materia que hay otras maneras de hacer listas, por ejemplo, dentro de arreglos. Y no queremos que nuestro programador externo se preocupe por estos detalles. Entonces, la clase nodo le estoy haciendo un acceso de paquete para que los que estén utilizando a nuestro paquete no tengan que preocuparse por su existencia. Lo mismo está sucediendo con todos los métodos. Observen que ya no le puse accesos. Bueno, eso es porque quiero que mi clase lista simplemente ligada pueda acceder a todos estos métodos, pero no son necesarios para absolutamente nadie más. Entonces, por eso los dejé con acceso de paquete. Si deciden hacerlos públicos, pues realmente no pasa nada. Con que la clase sea de paquete, ya nadie más los va a ver realmente. Bien, luego... ok, entonces ya están los dos atributos. Ahora comenzamos con los siguientes elementos indispensables de toda clase, que son los constructores, para poder crear a nuestros objetos. El primer constructor es simplemente para los casos sencillos. Nada más recibe un elemento y lo va a guardar en el atributo que tenemos acá arriba. Otra vez, this.elemento para referirnos al atributo, elemento a secas para referirnos a la variable que fue declarada lo más cerca posible y es nuestro atributo. Tenemos también el constructor más completo, que es el constructor que recibe ambos valores, tanto el elemento que voy a guardar como el nodo que va a ir después de este que estamos creando. Y simplemente asignamos en el atributo lo que nos pasaron como argumento, en este atributo lo que nos pasaron en este argumento. Después tenemos los getters, o sea, los métodos de lectura. Hay una convención que nos dice que si la variable se llama elemento, entonces este se tiene que llamar getElemento. Si este se llama siguiente, este se tiene que llamar getSiguiente. De hecho, hay paquetes de generación de código que como que ya asumen que esta va a ser la convención que se sigue. Entonces, conviene utilizarla. No es tan estricto como otras, por ejemplo, el hecho de que los nombres de las clases vayan con mayúsculas. Ahí sí. Si una clase no empieza con mayúsculas, cualquier programador inmediatamente les va a regresar el código. Si ustedes deciden que los getters no se llamen getElemento, es negociable. Depende de su equipo de trabajo. Pero bueno, sigamos de momento en la convención. Entonces los getters se van a llamar getElemento para poder leer el valor de la variable elemento, getSiguiente para poder leer el valor de la variable siguiente. Y después tenemos un setter, o sea, un método de escritura. Le podemos asignar un nuevo valor a la variable siguiente
por medio de set siguiente. Observen que en este caso no devolvemos nada porque el efecto de este método más bien es un cambio colateral en nuestra estructura, un cambio de estado. Recibimos el nuevo valor y lo asignamos al atributo. Observen que a propósito no tengo un método setElemento. La idea es que usualmente no vamos a, bueno, en esta interfaz no pusimos una operación que nos permite asignar directamente a un valor alguna posición de la lista. Entonces, en principio no tendría por qué cambiar el valor del dato que tengo guardado en ella. Entonces, no pongo un método de escritura. Observen que de esta manera, decidiendo qué getters y qué setters ponen o no ponen, ustedes pueden decidir si un usuario externo solamente puede leer valores o si también puede escribirlos. Entonces, este es un control extra que nos va a dar la orientación a objetos. Bueno, ya que tenemos estos que son como los métodos básicos para manejar los datos adentro del nodo, ahora podemos programar ahora el método agrega, que fue el que asumimos acá que ya estaba funcionando. Que si al menos tenía un nodo, entonces le podía pedir a ese nodo que agregara al elemento que me están dando. Bien, entonces en el método agrega recibo el elemento que queremos asignar al final de nuestra lista. Y ahora lo vamos a hacer como tipo juego a Citron, pero con una lista, o sea que al final no hay nadie. Y funciona así. Tenemos un caso base en el que yo ya pregunto, bueno, si yo soy el último elemento de la lista, el elemento que me están dando va después de mí. Entonces yo lo puedo resolver. Yo soy el caso base. La forma en la que puedo saber si yo soy el caso base es preguntándome si después de mí no hay nadie. If this punto siguiente es igual a null. Si no hay nadie después de mí, entonces pongo adelante de mí al elemento que me acaban de pasar. Eso lo hago asignándole a this punto siguiente la dirección de un nuevo nodo que voy a crear. Creo el nodo, meto ahí el elemento y lo guardo en mi variable punto siguiente. En este momento se crea la última burbujita con este elemento ahí adentro. Ahora, si yo no soy el caso base, si no soy la persona hasta el final de la fila y no puedo poner ahí el elemento, quiere decir que hay alguien después de mí y el elemento que me están dando va con ese alguien, o al menos ese alguien puede continuarlo pasando. Por eso digo que es como jugar a Citron, ¿no? Tengo la cajita, se la paso a la persona que está después. Claro, o como están en el microbús y de repente alguien dice, por favor, pásale al chofer y le regresan el cambio y entre todas las personas en el microbús le van pasando el dinero al chofer. Bueno, esa es exactamente la idea con esto, ¿no? Vamos a darle el elemento a la cabeza desde la clase lista siguiente y pues la cabeza va a empezar a pasarla hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que lleguemos eventualmente a un nodo donde no haya nadie y ahí lo van a insertar. Entonces aquí viene la lógica de la llamada recursiva. Si el que está después de mí no es null, pues hay que insertar este elemento después. Y este es el else. Siguiente punto, agrega elemento. Aquí yo solamente lo estoy pasando al que está detrás de mí y dejo de preocuparme por cómo se va a resolver esto. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en memoria? Es muy sencillo. Muy bien. Me regreso al diagrama que ya teníamos con este ejemplo. La idea se parece muchísimo, nada más que ahora tenemos nodos en vez de listas. Entonces, ¿qué está pasando? Supongan que apenas voy a insertar a las peras, o es más, vamos a agregar otra fruta, guayabas. Bien, entonces ahora lo que antes era frutas, ahora sería la variable cabeza, que está en algún objeto por acá. Cabeza apunta a esta primera lista. Entonces, lo que hace nuestro método es pedirle al primer nodo que agregue las guayabas. Va a decir, no, pues fíjate que hay alguien después de mí. Entonces tomo las guayabas, se las paso a este nodo. Este nodo toma las guayabas, dice, pues hay alguien después de mí, pues ahora agrégalas tú. Este dice, no, yo no las puedo agregar porque después de mí está este otro. Este dice, no, yo no puedo agregar las guayabas porque todavía hay alguien más. Llegan aquí las guayabas. Este dice, no hay nadie después de mí. Perfecto. Entonces yo creo la nueva cajita. Aquí dejamos a las guayabas. Ahí están ya las guayabas en el nuevo nodo.
El siguiente de este nuevo nodo obviamente tiene que ser null porque no hay nadie después de las guayabas. Y yo me cambio mi asignación para decir, miren, acabo de crear un nuevo nodo, metí ahí las guayabas y ahora ese nodo va después de mí. Y ya estuvo, ya agregamos un elemento. Ese es exactamente lo que está haciendo nuestro método para agregar al final. Es esto. Bueno, pues vamos a ver ahora los otros métodos que son un poquito más entretenidos.